Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. El día de hoy, y siendo consecuentes con la realidad que está viviendo el país a causa del terremoto de hace algunos días en la zona de Manabí y Esmeraldas, hablaremos de este tema con la ministra de Cultura y Patrimonio. Estamos hablando con la ministra Ana Rodríguez para poder conversar sobre diversos temas que son de interés y que tienen relación con la circunstancia que vive el país. La primera impresión que quisiera que nos dé la ministra, bienvenida como siempre a nuestro programa. ¿Cuál es su punto de vista de lo que anunció el presidente de la República en las últimas horas respecto a medidas económicas temporales que van a ayudar a financiar esta circunstancia tan compleja que está viviendo el país y que se verá reflejada en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto? Sí, vemos como nuestro presidente, con un conocimiento muy profundo ya de la situación, ha tomado una serie de medidas sobre la parte económica que todos como Estado y como sociedad respaldamos. Creo que se ha visto una solidaridad profunda de todo el Ecuador frente a lo que hemos vivido. Es decir, entendemos que la solidaridad es estar en el lugar del otro sin estar ahí, reconocernos como si nos hubiera sucedido a nosotros mismos, aunque estemos en otros lugares del país. Y creo que esas medidas solidarias, temporales, son fundamentales. En esta circunstancia, el país ha visto a un presidente que ha seguido palmo a palmo, punto a punto, y ha conocido de cerca esa realidad. Y también a varios ministros que están comandando en el campo las tareas de rescate y luego de reconstrucción. ¿Qué ha significado para la lógica del gobierno esta circunstancia? Pues me parece que la primera cosa que hay que notar es que frente a algo así, que nos afecta profundamente, que nos afecta a los que estamos lejos, a los que están allá, que es inimaginable, digamos, que supera nuestra capacidad de entender porque es sorpresivo, porque es imprevisible, tenemos que notar algo que es fundamental y es la reacción que todos hemos tenido. Las mismas Naciones Unidas han reconocido la excelente reacción que ha habido en el Ecuador por parte de las instituciones, del COE, digamos, de toda la articulación de una serie de actores estatales, ciudadanos, de la sociedad civil. Creo que eso es lo primero y lo fundamental que hay que entender en este momento. Nadie está preparado por algo así. Sin embargo, aquello que se construye como preparación en un momento dado funciona o no funciona. Y nos parece que en este caso ha sido muy importante la articulación. Estamos con varios COEs por el Cotopaxi, por el Niño, por una serie de temas. Estábamos trabajando mucho entre las instituciones en el ECU y a través de las distintas mesas que se organizan para canalizar todo lo que tiene que ver con la respuesta inmediata a una situación de riesgo, de emergencia. Creo que eso es lo que ha sucedido el día sábado después del sismo. Y creo que eso es lo que continúa, es decir, lo que ha ido sucediendo en esta primera fase emergente humanitaria de rescate ha permitido que el gobierno no solo implemente esas instancias, esos canales institucionales programados con anterioridad, sino además una serie de medidas, como tú decías, en donde algunos ministros han podido tomar a cargo directamente la gestión de esa emergencia en los territorios y articular con mucha precisión con el COE nacional, con el coordinador de seguridad, con las Fuerzas Armadas, con Defensa, con Interior, y eso nos parece que es fundamental. Eso es parte de la respuesta, digamos, y de lo que se ha logrado en el territorio, que es una respuesta de excelente calidad. Creo que lo que vino ayer, como son las medidas que se han tomado, es parte de la continuidad de esa organización y de la estructuración de una planificación hacia la resiliencia, ¿no? El presidente ha dicho, entramos en otras fases, ¿no? Vamos abriendo, vamos planificando. Creo que esos 2 puntos adicionales al IVA son solidarios, los ha propuesto por un año. Creo que todos los ecuatorianos entendemos, más allá de los ruidos que puedan haber desde sectores que necesariamente van a criticar, creo que todos los ecuatorianos entendemos que este es un momento fundamental en donde la solidaridad
el cambio que ya hemos vivido, la redistribución que venimos haciendo ya desde los años que la Revolución Ciudadana ha cambiado el modelo de desarrollo económico. Creo que estos dos puntos solidarios van a ser muy bien recibidos y van a ser fundamentales en ese proceso. Asimismo, digamos, hay que aclarar que esto no afecta a las medicinas, ¿no? Es decir, las medicinas no pagan IVA, no se ven afectadas por estos dos puntos. Y la mayoría de los alimentos que consumimos, la mayoría de los ecuatorianos, esos son el 90% de los alimentos que se comercializan, tampoco pagan IVA. Están exentos del IVA. Están exentos del IVA. Entonces hay que aclarar que eso toca a unas cosas que no son fundamentales, que no son vitales y de primerísima necesidad en esta situación. Además de que se analizan medidas para que esto afecte o no afecte o afecte de menor manera a las zonas directamente más afectadas por el sismo. El presidente ha dicho en las últimas horas lo importante que ha sido canalizar la ayuda interna y externa, Así es. incluso con algunos actores políticos opositores. Estamos hablando de alcaldes de otras ciudades que han puesto el hombro con un solo objetivo, de apoyar y ayudar a los damnificados en Manabí, en Esmeraldas, entre otros temas, entre otras ciudades y provincias. Entonces, ahora con esta circunstancia del anuncio de medidas, ¿qué podría pasar políticamente en el país? Pues nosotros pensamos que lo que el presidente le ha propuesto al país va a ser muy bien recibido por la gran mayoría de los ecuatorianos. Pero ya hay críticas de diferentes Hay críticas actores. como siempre, hay actores que van a aprovechar para pescar a río revuelto en esta circunstancia sobre el dolor de la gente y sobre un desastre. Es decir, la actitud frente a esto debe ser la de la construcción, la del trabajo colectivo, ¿no? La de poner el hombro, poner cada quien desde su lugar lo que se puede poner, lo que se puede hacer para ayudar y para superar el momento. Es evidente que hay muchos actores políticos que van a utilizar la situación para hacer política. Y hay que distinguir a esos actores políticos que ven en esto un oportunismo, que generan desinformación, que confunden a la población y muchas veces directamente a las poblaciones más afectadas en el territorio, generando distorsión, no permitiendo a través de la desinformación que accedan a los servicios que están implementados en el territorio. Esos actores son unos y hay que diferenciarlos del rol que está jugando el Estado y el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, el Estado, no son actores políticos de esa naturaleza, tienen una responsabilidad y frente a esa responsabilidad es que se ha hecho la canalización de todos los operativos de emergencia. Ahora, la sociedad en general, ¿cómo reaccionó, bajo su punto de vista, ministra, ante esta situación, ante este terremoto que vivió el Ecuador el día sábado? ¿Cuál fue su reacción en ese momento y cómo ha ido asimilando lo que está sucediendo en la zona del desastre? Yo creo que la reacción inmediata, inmediatamente después de la sorpresa, ha sido la de la solidarización, ¿no? Es difícil aceptar, es difícil entender cuando algo así sucede. Yo creo que estos días han sido también para ir tomando conciencia de la magnitud, de la profundidad de las afectaciones. Y la gente cada vez más, es decir, ha habido un primer gran brío de ayuda, de enviar vituallas, de enviar alimentos. Y en un segundo momento la gente está tratando de entender cuál es la mejor manera con la que puede apoyar, ¿no? Una primera reacción, hubo mucha gente que quiso irse al territorio, que encontró canales, que se organizó para el apoyo. Ahora se está entendiendo que eso hay que hacerlo de una manera muy ordenada, muy organizada. Ha sido impresionante la reacción que ha habido en los centros de acopio, la cantidad de voluntarios, la cantidad de donaciones, y no solo de gente con muchas posibilidades económicas, sino de todos los ecuatorianos, de los sectores medios, de los sectores populares, en todos los territorios, en todas las ciudades, los centros de acopio del MIE, del MIES, de los ministerios de deportes, es decir, todo lo que se ha puesto a disposición como plataformas de acopio de los GATS, exactamente. ¿No? Los mismos aportes que muchos GATS han hecho directamente, tanto a las labores de rescate como a las labores de acopio y de donación, creo que nos muestra, ¿no?, que la ciudadanía en su conjunto ha entendido, a pesar de lo difícil que es, que tenemos que estar todos unidos, que en esta situación de adversidad, y aún siendo diversos, no solo culturalmente, socialmente, sino incluso políticamente, todos nos hemos unido para sostener este momento. Entonces, esta situación que está viviendo el país ha encontrado un Ecuador solidario, un Ecuador unido, un Ecuador diferente en ese sentido. Eso es lo que yo veo,
que nos encontramos de pronto frente a este momento y podemos notar que nos reconocemos distintos, que nos reconocemos solidarios, que nos reconocemos como parte de un mismo proceso, de un mismo proyecto, y en que entendemos, más allá de pequeñas diferencias o de críticas o de situaciones de divergencia, porque nadie pide que seamos iguales, somos diversos, y en esta situación de adversidad nos reconocemos unidos, nos reconocemos como un solo país. Y creo que eso es lo fundamental. Creo que en medio de lo duro y de lo difícil, esa es la oportunidad que tenemos, la de reconocernos unidos en todo lo que está sucediendo. Ministra, en su cartera de Estado, obviamente tuvimos una conversación hace algunas semanas y usted delineó las prioridades que tiene su ministerio en este último año de gestión. ¿Cuánto va a cambiar la lógica de planificación, la estructura misma del ministerio a raíz del terremoto que vivió el Ecuador? A ver, trabajamos en varias fases. La primera es la de la respuesta inmediata como parte de la Mesa 7 del COE Nacional, Comité de Operación de Emergencia, en la mesa estamos el Ministerio de Educación, CENESID, Cultura, Deportes, Ambiente y el Coordinador del Conocimiento y el Talento Humano. En esa Mesa 7 lo que hacemos es articular la respuesta inmediata, es decir, cada uno de nosotros evalúa la afectación, diagnostica, digamos, la situación en territorio y la respuesta de urgencia. Esto quiere decir, para educación, el tema de los colegios y los centros educativos y su rehabilitación inmediata. En el caso de cultura, esto significa ver cuál ha sido la afectación del patrimonio y de nuestros repositorios de la memoria en las provincias de mayor afectación. Esto quiere decir el Museo de Bahía, Manta, pues podemos hablar de eso en profundidad. El rato que evaluamos lo que ha sucedido, generamos una respuesta enseguida y una inversión frente al tema, a través del COE Nacional. Inmediatamente después de esta respuesta emergente, digamos que es la que se ha trabajado en esta semana, a partir del mismo día sábado en la noche ya estuvimos todos en el ECU y hemos estado todos los días y tenemos turnos permanentes y estamos actualizando la información para tener esa respuesta esta semana. Inmediatamente hay un nuevo procedimiento luego que se hace en los ministerios, pero no de manera aislada, sino en articulación con CEMPLADES. En el caso específico de Cultura y Patrimonio, el programa de resiliencia que CEMPLADES nos propone trabajar a todos viene acompañado de las Naciones Unidas y de los programas de inversión en recuperación de infraestructura cultural, patrimonial y de todo lo que tiene que ver con actividades en la reconstrucción. Quiere decir lo intangible y lo tangible y, digamos, todo lo que la cultura hace en la parte humana, como todo lo que tiene que ver ya con la inversión en infraestructura a partir del programa de resiliencia. Esto significa que nosotros, a partir de este momento, todos los proyectos de inversión, es decir, todo aquello que habíamos priorizado como hitos, lo volvemos a evaluar, generamos unos criterios, validamos los protocolos que teníamos frente a la emergencia y en el proceso de reconstrucción, digamos, reorientamos en algunos casos según la priorización de la afectación y replanificamos nuestra hoja de ruta. Y creo que eso es fundamental porque significa lograr equilibrios entre la necesidad de la emergencia, pero a la vez continuar con la línea programática que es propia de cada uno de nuestros ministerios. Es decir, no se va a abandonar algunos hitos, se los va a poner allí en análisis. Exactamente. Pero se va a priorizar la coyuntura. O se los orienta hacia este tema. Quiero decir, si nosotros estábamos trabajando, por ejemplo, en mejorar nuestros repositorios de la memoria, nuestros museos, archivos y bibliotecas, ¿no? Y lo habíamos pensado desde cada lugar con una lógica no necesariamente articulada. En este momento, el centro de la atención se vuelven los repositorios de la provincia de Manabí y de las zonas afectadas, los programas de curaduría, por ejemplo, para repensar la arqueología y los patrimonios locales, van a orientarse a fortalecer esa identidad local en vista de la reconstrucción y todos los esfuerzos que hacemos desde nuestros distintos ejes, ¿no? Uno es la memoria del patrimonio, otros las artes y la innovación, la interculturalidad del espacio público, como aquellos trabajos, aquellos hitos que estábamos construyendo desde cultura se orientan para fortalecer el proceso en las provincias más afectadas y canalizan esfuerzos y recursos para que ese sea el centro de articulación de una política nacional. En cuanto a presupuestos también se maneja de esa manera. Y los presupuestos que vienen de afuera, dedicados específicamente a ciertos programas, ¿cómo se los va a canalizar? Así es decir, que lo que hacemos es que los recursos
fiscales de inicio o de los proyectos que teníamos financiados en nuestra planificación se orienten a eso, y estamos buscando que los países que nos han ofrecido ayuda, países hermanos, Perú, Colombia, Chile, estamos empezando a tender con Cancillería puentes con otros ministerios de cultura para canalizar la ayuda, que no es ayuda ya del nivel humanitario, sino que es ayuda que vendrá para el proceso de reconstrucción, sea orientada a esos procesos de planificación en la resiliencia, ¿no? Eso es fundamental, porque además tenemos que garantizar como Estado que los recursos urgentes de los temas prioritarios en la reconstrucción, los temas sanitarios, los temas eléctricos, los temas de vialidad, los temas de acceso en las zonas más afectadas, estén garantizadas por los recursos como el presidente lo ha anunciado. Entonces, desde las áreas más especializadas de cada uno de nuestros entes, nosotros como rector, ¿cómo hacemos que nosotros y nuestras adscritas, ¿no? Quiero decir, Consejo Nacional de Cine, el Instituto de Patrimonio Cultural, las sinfónicas, la compañía de danza, es decir, todo aquello que significa la institucionalidad del sistema de cultura, las casas de la cultura, puedan trabajar adecuadamente en su planificación? Es decir, no va a ser aislado solamente No. del Ministerio de Cultura, No. sino que todas las entidades adscritas van en esa lógica. Tenemos que integrarnos porque tenemos que racionalizar, optimizar y potenciar lo que podemos hacer. Esos recursos se van a manejar así, entonces van a ser reorientados de acuerdo a la necesidad y a la circunstancia que está viviendo el país. Así es. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego hablaremos con la ministra respecto a cuáles han sido las zonas, los sectores, los sitios afectados y que tiene que ver justamente con el ministerio en algunas provincias como en Manabí o Esmeraldas. Enseguida regresamos con ustedes aquí en el programa Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Conversamos aquí en el programa Ecuador no para con la ministra de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez. Estamos hablando de la situación que está viviendo el país a raíz del terremoto, de qué manera se ha reorientado la proyección, el trabajo y la gestión del ministerio y por supuesto el gobierno en general. Pero también es importante conocer cuáles han sido las zonas, los sectores, los bienes patrimoniales afectados por el terremoto que se presentó en el país el sábado anterior. Bueno, hemos tenido una afectación del patrimonio que teníamos en las provincias, sobre todo en Manabí. En el caso de los museos de Bahía, Puerto Viejo y Manta, tenemos las más importantes afectaciones. El edificio que albergaba el Museo de Bahía tiene
un problema ya de tipo estructural luego del sismo y sus réplicas. Que tendrá que demolerse. Y muy probablemente no tenemos todavía el diagnóstico final. Por ahora no está permitido el acceso. Lo que hemos hecho es poner a resguardo las piezas, digamos las reservas que van a ser trasladadas. ¿Y las piezas se han perdido algunas? Se han perdido en un porcentaje bajo porque nuestras reservas son muy grandes y lo que teníamos en exhibición en los museos en general representa menos del 5% de las colecciones totales. Es decir, si tenemos un universo, por ejemplo, de una reserva de 10.000 piezas, tenemos menos de 100 en exhibición, ¿no? Entonces, la proporción entre las reservas y las piezas en exhibición es de un porcentaje pequeño. Las reservas están a buen recaudo. Las reservas están a buen recaudo, casi no tienen problemas, es decir, muy pocas reservas se han visto afectadas, mientras que lo que estaba en exposición en los museos, es decir, en vitrinas o en dispositivos para los recorridos, eso sí ha tenido afectación. En muchos casos se han caído piezas, se han caído vasijas, en algunos casos incluso se han desprendido las vitrinas de las paredes, digamos, de aquello que las sostenía y las mismas piezas, y hay arqueología que ha sufrido fracturas leves o importantes. En el caso de Bahía es el más grave, es donde tenemos más caída. Sin embargo, como digo, de ese porcentaje que estaba en exhibición, menos de la mitad de lo que estaba en vitrinas ha tenido roturas o afectaciones. Entonces, hay que iniciar de modo inmediato a la protección que ya hemos hecho, es decir, poner policía, guardias y poner a recaudo las reservas. La siguiente fase, cuando cerremos el diagnóstico que se hará en las próximas semanas, ya no solo visual y preliminar, sino ya el diagnóstico especializado. Así es. Nosotros teníamos 408 bienes inventariados en Manabí, ¿no? Esto significa que dentro de nuestros repositorios. Así es. Concentrados en estas 3 ciudades. Exactamente. No, en toda la provincia. La mayor concentración está en estas ciudades, pero hay también patrimonio en zonas rurales o en parroquias más pequeñas. Hay muchísimo patrimonio en Manabí, en Ciudad Alfaro, en Montecristi, en donde tenemos Cerro Jaboncillo. Igual hay sitios arqueológicos. Entonces, en la primera fase, como decía, es la de poner en buena situación, en protección, y para iniciar ya fases especializadas de recuperación, conservación o restauración de los distintos bienes y reservas. Eso significa encontrar espacios adecuados, movilizar algunas a sitios seguros en Guayaquil, otras a sitios seguros en Quito, y las que tienen que quedarse en Manabí en otras instalaciones. Esos estudios se hacen durante las próximas 2 semanas para ya iniciar ese siguiente proceso. Luego de eso y de que se haga el análisis de las infraestructuras afectadas, esto es nuestros museos Manta, Bahía y Puerto Viejo, habrá que encontrar los espacios para reinstalar, digamos, tanto a los equipos técnicos como las nuevas colecciones, porque sabemos que es importantísimo poner en seguridad las piezas, pero también sabemos que es fundamental que los museos vuelvan a funcionar ahí mismo, que tengan mucha actividad, que reactiven incluso hasta emprendimientos culturales, artesanales, actividad para niños, para adultos mayores, para mucha gente que además está en un proceso de recuperación. Y nos parece fundamental que las identidades locales y nacionales sean reconocidas como algo fundamental en el proceso de reconstrucción. Ministra, usted ha dicho que el Museo de Bahía, el edificio, ha tenido daños serios estructurales. ¿Qué ha pasado con Manta y Puerto Viejo, con los edificios y con las piezas, con los bienes patrimoniales? Sí, tenemos un primer diagnóstico de afectación no alta, sino media. En las 2 ciudades. En las 2 ciudades. El día de hoy, un equipo ya más especializado va a verificar un diagnóstico más en profundidad que el preliminar que tuvimos. En esos equipos se trabaja a partir básicamente de 4 especialidades, ¿no? Hay arquitectos, arqueólogos, restauradores y personas que trabajan desde la geomática. Es decir, nosotros tenemos referenciado todo nuestro patrimonio a nivel de cartografías, y a nivel de satelital, digamos, por una tecnología satelital, lo que se hace es contrastar lo que estaba levantado en la georreferenciación a través de este método satelital y lo que actualmente se puede georreferenciar satelitalmente para generar contrastes y medir el nivel de afectación. Entonces ahí el inventario da baja ciertos Exactamente. Ciertos bienes. Eso significa
tanto para nuestros espacios y nuestras infraestructuras, como decíamos, pero estos mismos equipos de especialistas lo hacen ya en función de las alertas y los reportes que hemos tenido desde otras instituciones y sobre todo de los gobiernos autónomos, de los municipios y de las parroquias. Es decir, si había patrimonio fundamental en las ciudades, en algunos casos son iglesias, en otros casos casas patrimoniales, referenciales de los lugares. En Bahía teníamos todo el barrio trasero del museo, que tenía muchísimas casas patrimoniales. La misma georreferenciación han sufrido afectaciones. Entonces, el diagnóstico que se inicia ahora es en profundidad. De esos 408 bienes, ¿cuáles son los que tienen afectación alta, media, baja? Los que ya nos han sido reportados de modo emergente son parte de la respuesta emergente, es decir, sabemos que tenemos que poner policía, que tenemos que poner seguridad, que no puede ser saqueado o que no puede afectarse más, por ejemplo, con temas de lluvias o con temas, digamos, imprevistos o de nuevas réplicas. Entonces, lo que se hace es apuntalar, poner cubiertas en algunos casos y seguridad de personal especializado. El presidente en esta zona o en estas fases que ha anunciado, en la segunda obviamente estamos hablando ya de un plan de reconstrucción que va a privilegiar los bienes muebles e inmuebles públicos. Aquí obviamente cada ministerio tendrá que entregar una lista de lo que ha sido afectado en cuanto tiene que ver a cada una de las carteras de Estado. Así es. Nosotros dimos una respuesta de $2 millones en el presupuesto de emergente, es decir, de respuesta inmediata que se trabajó desde el día domingo. Esto para los temas que digo, la protección de respuesta emergente, ¿no? Luego hay un segundo paso, que es el que estamos construyendo en este momento, que es cómo vamos a trabajar desde el Ministerio de Cultura, que ya estamos articulados en un solo comité con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para este grupo de especialistas del que yo hablaba, cómo en este momento nos articulamos con cada uno de los GATS, ¿no? Cada uno de esos municipios que nos están pidiendo apoyo para que no se deteriore más su patrimonio o para recuperar el que ha sido afectado. Y esto significa abrir un espacio de crédito que nosotros acompañamos para la recuperación de los patrimonios más importantes. Si esto los significa GATS piden el crédito, ustedes nosotros acompañamos, priorizamos con ellos, planificamos la intervención. Definen el tipo de crédito y priorización. Exactamente. Entonces, esto se hace a través de mecanismos de banca pública con los cuales venimos ya trabajando hace tiempo con GATS, con BEDE, en recuperación del patrimonio. Se va a hacer una medida específica para el tema patrimonial, ¿no? Tenemos ya algunos mecanismos de crédito y de financiamiento en temas de patrimonio. Lo que se hará es reorientar esos mecanismos para poder atender el patrimonio emergente. ¿Hay algunas líneas de crédito que ya están listas, disponibles para poder utilizar? No, en este momento no. Estamos trabajando en el diagnóstico y la planificación. Una vez que tengamos una idea más clara a través de esta georreferenciación y del levantamiento en profundidad que están haciendo los equipos en este momento en territorio, vamos a tener una planificación y, como decía yo, en coordinación con CEMPLADES y con el apoyo de los protocolos de Naciones Unidas, vamos a continuar. Lo que es importantísimo decir es que esto se debe hacer de manera canalizada a través de estos mecanismos. Hay muchísimos digamos, llamados a la cooperación internacional también en este sentido. La misma cooperación de distintos países para temas patrimoniales se está poniendo en contacto con nosotros como ministerio. Lo importante es que los GATS trabajen muy cercanamente para que acompañemos, ¿no? Es una gestión de los GATS, son sus patrimonios locales en muchos casos. De los GATS ahí tenemos ya, sí, claro que sí. Tenemos muchos alcaldes que están apoyando precisamente la visita, que están poniendo delegados suyos, que están muy preocupados por su patrimonio, y entendemos que nosotros podemos soportar en este momento ese trabajo, porque hay que entender que los municipios de las zonas más afectadas se concentran principalmente en la reacción humanitaria. Entonces, sí es un llamado para que lo hagamos de manera también muy ordenada, muy canalizada, que los temas patrimoniales son temas técnicos que tienen protocolos muy estrictos y que estamos a disponibilidad con estas comisiones desde el Ministerio de Cultura e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para atender esas necesidades. ¿Hay un monto que puede tener en su mente de lo que significa la afectación para el tema de cultura? No todavía. No tenemos un monto, tendremos cifras, yo pienso que para la próxima semana, una vez que los equipos hayan regresado y sistematizado y valorado todos los costos, porque son intervenciones muy precisas que requieren además de equipos multidisciplinarios para ser atendidas. No solo es arquitectura y apuntalamiento,
sino son restauradores, es gente que, dependiendo del tipo de patrimonio, ebanistas, hay mucho tipo de especialistas que van a tener que trabajar ahí. Una vez que tengamos un diagnóstico más claro, podemos tener una cifra. Lo que sí es que ya estamos trabajando en esos primeros mecanismos de atención, ¿no? Es decir, diseñando los mecanismos de respuesta. ¿Quiénes van a tener la prioridad? Porque la afectación puede ser muy grande o focalizada, pero todos van a necesitar recursos, todos van a querer que se haga la obra, pero ¿cómo van a priorizar? Ese es un procedimiento técnico. Cuando uno hace una declaratoria de patrimonio, se establecen criterios con los cuales establece un tipo de protección, ¿no? Hay bienes en el Ecuador que tienen protección absoluta. Ya. Otros que tienen protección media parcial. Es decir, todos los bienes que tienen protección absoluta, es decir, que son hitos nacionales de nuestro patrimonio, que son referentes, ¿no? En algunos casos son basílicas, casas patrimoniales, a veces que ahora tienen usos públicos o a veces son museos. Esos espacios fundamentales, en el caso de Quito, el centro histórico, ¿no? Es un hito de protección absoluta que tiene puntos específicos. Y que tiene afectaciones también. En Esmeraldas hay afectaciones, en Guayaquil hay afectaciones de hitos de interés nacional. Entonces hay que saber que hay patrimonio afectado en las provincias de la costa, pero también en otros lugares. En Chillanes tenemos afectación de patrimonio prioritario, en Guaranda, ¿no? Digamos, entonces hay que mirar, en este caso del patrimonio, si el hito, es decir, la construcción que ha sido afectada, era un patrimonio de referencia nacional, parte de nuestro inventario para todos los ecuatorianos, que tenía protección absoluta, nosotros tenemos que priorizar cuáles son, de todos los inventarios que han sido afectados, de todos esos bienes, cuáles son los más importantes a nivel nacional como consecuencia del sismo, ¿no? En las provincias afectadas y en las otras. ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia, la declaratoria de emergencia del patrimonio cultural? ¿O ya se ha declarado o se lo va a hacer próximamente? No se ha declarado ahora una emergencia del patrimonio, precisamente porque frente a un desastre de esta naturaleza, la emergencia y la excepción tienen que ver con el rescate humanitario. Por eso tenemos un mecanismo de respuesta emergente sobre el patrimonio como parte de la operación normal de la emergencia nacional, ¿no? Con respecto al desastre. No hay una emergencia específica sobre el patrimonio en este momento, sino una respuesta emergente de atención al patrimonio afectado, ¿no? Y eso es un trabajo que está iniciado desde el mismo día sábado y que tiene equipos trabajando sin cesar en ello, ¿no? Tenemos delegados permanentes en la Mesa 7 y tenemos equipos en el territorio del INPC y del Ministerio de Cultura trabajando permanentemente en el tema. Más bien lo que se pediría a los alcaldes que quieren atención y que quieren evaluación porque han detectado bienes patrimoniales de importancia nacional. Hay que saber que nuestros equipos están en zonas en donde hay una basílica, una torre que está cayéndose, un espacio que además podría deteriorarse más si no apuntalamos e intervenimos rápido. No tenemos la capacidad en este momento de estar en todas las provincias, aunque sabemos que hay afectaciones en varios lugares. Entonces, más bien es un llamado a que los alcaldes lo detecten y se comuniquen con las antenas, digamos, con los coordinadores zonales del INPC o directores provinciales o equipos técnicos del Ministerio de Cultura en la Subsecretaría de Patrimonio. Ahora, si este es un proceso que tomará algunos años, el mismo presidente de la República ha dicho, estamos hablando de al menos unos 3 años que durará la etapa de reconstrucción. Y para volver a la realidad de lo que se vivía antes, muchos años más. ¿Cuál va a ser la planificación entonces del Ministerio en este sentido? Un proceso largo que tendrá que contar con recursos suficientes. Así es. Es un proceso largo, tiene distintos niveles, tiene distintas etapas. Pensamos que una vez que tengamos el diagnóstico claro, haremos una planificación, como decía, en 2 niveles, ¿no? La de intervención directa sobre nuestros espacios gestionados por el Ministerio de Cultura o las entidades adscritas. Ahí incluyo, por ejemplo, el sitio de investigación de Jaboncillo en Montecristi, en Ciudad Alfaro, y algunos otros hitos. En Gapirca, por ejemplo, la Casa de los Arqueólogos también sufrió afectaciones, no el sitio arqueológico en sí mismo, pero el centro de interpretación y los espacios, digamos, de atención al público que había, tienen también fisuras. Sí tenemos afectación en muchos espacios. Lo que hacemos es organizar todo lo que tiene que ver con nuestros repositorios, los que manejamos y gestionamos directamente desde el gobierno central, pero también la atención y el acompañamiento del proceso de recuperación que van a hacer los gobiernos autónomos y los municipios.
En estas líneas de planificación, o las parroquias, ¿no? En estas líneas de planificación hay un solo programa articulado que vamos a construir con Semplades y, como decía hace un momento, en vista de la resiliencia, y que implicará recursos, esfuerzos de cooperación internacional, activar muchos de los convenios. De hecho, el convenio de la ONU de los que somos signatarios, tanto el de Patrimonio Mundial del 72 como el de lucha contra el tráfico ilícito de bienes, están ya en este momento activados. Como Antenas hemos hecho todas las gestiones necesarias y tenemos en acuerdos bilaterales o en acuerdos multilaterales sobre conservación del patrimonio con países vecinos, también ya activados los canales para que podamos avanzar en la recuperación. Esto significa un trabajo de los próximos meses muy arduo en la planificación y en la priorización de esta reconstrucción. Ministra, hace algunas semanas que tuvimos la entrevista, le decía cuál es la prioridad de la gestión suya y hablaba de los hitos para estos próximos meses. Entonces, la misma pregunta la hacemos hoy. ¿Cuál va a ser la prioridad de su gestión tomando en cuenta lo que ha sucedido en el país en los últimos días? Pues sacar esa ley. Sigue siendo una prioridad para todo el sector cultura, para la Asamblea Nacional. ¿No se queda a un lado? La ley no se queda a un lado porque la ley es precisamente lo que nos permite ordenar y racionalizar toda la gestión. La ley es un mecanismo fundamental, no tiene un impacto financiero, digamos, que podría decirse afecte a las acciones que se van a hacer hacia la reconstrucción, hacia la resiliencia. Entonces la ley es una ley benéfica, es una ley buena, es una ley que nos va a permitir trabajar mejor. Creo que no hay que abandonar la ley, que podemos trabajar en la reorientación de los programas y proyectos que actualmente tenemos en las distintas instituciones para acompañar este momento y para entender lo importante que es que trabajemos ordenadamente y que utilicemos de la mejor manera cada dólar, cada centavo, cada recurso, cada capacidad instalada, cada profesional y cada ayuda exterior, que sea ayuda técnica o ayuda financiera. Entonces, creo que podemos hacer las dos cosas de manera muy articulada porque además implican el mismo nivel de coherencia, ¿no? Trabajar hacia la ley, al Sistema Nacional de Cultura, los mecanismos de fomento, la puesta en valor de la memoria y el patrimonio, que es lo que la ley organiza, y generar estos programas muy integrales, muy articulados, de nivel nacional, orientados a beneficiar principalmente a las zonas más afectadas. Ministra, como siempre, le agradezco por su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Hemos conversado con la ministra de Cultura y Patrimonio, Ana Rodríguez. Hemos hecho una evaluación de lo que está enfrentando este ministerio, así como otros, y el gobierno central, la cruda realidad que está viviendo el país a propósito del terremoto que se presentó el sábado anterior. ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Cómo se llevará a cabo la gestión en coordinación con el gobierno central? ¿Y cuáles serán las atenciones que tengan que dar ante la emergencia que está viviendo el país? Gracias por su atención, como siempre. Hasta una próxima oportunidad y felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.